Se acerca el cierre de la fecha doble de junio en las eliminatorias sudamericanas con una jornada 16 que nos depara partidos de consagración para algunas selecciones y de vida o muerte para algunas otras. Por eso en este video estaremos realizando el análisis y la predicción de cada encuentro. Recuerda dejar tu like y suscribirte activando la campanita. Comenzaremos viendo cómo luce la tabla actual para luego realizar los pronósticos y ver qué movimientos se darían en caso de darse esos resultados. Entonces, en la primera posición encontramos a Argentina con 34 puntos y la mejor diferencia de goles del torneo, que es más 19. En el segundo lugar se encuentra Ecuador con 24 puntos y una diferencia de goles de más 8. Continúa Paraguay en el tercer puesto con 24 puntos también, pero una diferencia de goles de más 4. En el cuarto puesto hallamos a Brasil con 22 puntos y una diferencia de goles de más 4, mientras que Uruguay ocupa el quinto lugar con 21 puntos y una diferencia de goles de más 5. Cerrando la zona de clasificación directa, hallamos a Colombia en el sexto puesto con 21 puntos y una diferencia de goles de más 4. En el séptimo puesto y en zona de repechaje encontramos a Venezuela con 18 puntos y una diferencia de goles de menos 2. En el octavo lugar y en zona de eliminación directa está Bolivia con 14 puntos y la peor diferencia de goles del torneo, que es menos 18, mientras que Perú ocupa el noveno lugar con 11 puntos y una diferencia de goles de menos 11, y finalmente Chile ocupa el décimo puesto con 10 puntos y una diferencia de goles de menos 13. Y como podemos notar, hay selecciones que tienen urgencias por sumar puntos, ya que en el caso de Chile, si no gana su partido de esta fecha 16, ya estaría matemáticamente eliminado. Situación similar es la de Perú, que necesita por lo menos un empate y que Venezuela pierda su partido para mantenerse con vida de cara a las próximas fechas. Sin embargo, Venezuela también se juega algo importante en esta jornada, ya que de ganar su partido frente a Uruguay, igualaría en puntos a los charrúas y podría aspirar de manera seria a una clasificación directa. Por otro lado, Ecuador y Paraguay buscarán mantenerse en el top 3 de la tabla, mientras que Uruguay y Colombia deben sumar puntos para evitar ser alcanzados por Venezuela. Entonces comenzamos con las predicciones, recordando que todos los partidos se llevarán a cabo el martes 10 de junio y el primero de ellos será el Bolivia versus Chile, que tendrá lugar en el Estadio Municipal El Alto a las 4 de la tarde, hora boliviana y chilena, en un duelo en el que ambas selecciones tienen urgencias por ganar, ya que por el lado de Bolivia, tras haber caído en su visita frente a Venezuela, se alejó aún más de la posición del repechaje, mientras que Chile tiene la obligación de ganar para evitar ser el primer eliminado de estas eliminatorias. Los altiplánicos actualmente pasan por una racha muy negativa en la cual cayeron desde la fecha 10 tras haber sido goleados en su visita a Argentina por 6-0 y a partir de ahí no supieron lo que es ganar, ya que incluso jugando en casa frente a Paraguay y Uruguay empataron y redujeron considerablemente sus opciones de pelear por un boleto al repechaje. Aún así, Bolivia aún mantiene posibilidades matemáticas de alcanzar el séptimo puesto y tras conseguir 4 derrotas y 2 empates en sus últimos 6 encuentros, este duelo frente a los chilenos es tomado como una opción clara de volver a disfrutar de una victoria. Los dirigidos por Ricardo Gareca han tocado fondo a partir de sus últimos resultados y actualmente se encuentran en una situación límite que los obliga a buscar la victoria en el Alto para no ser los primeros eliminados de manera oficial, por lo que es previsible un encuentro de alta tensión en donde la Roja deberá proponer, ya que con un empate también serían eliminados. Y en cuanto a las bajas de ambas selecciones, comenzando por Bolivia, en
el partido frente a Venezuela fue notoria la ausencia de Ramiro Vaca, quien fue suspendido por un doping positivo y por ende no estará presente para enfrentarse a La Roja, al igual que el defensor titular y capitán del equipo, Luis Aquín, quien fue suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Similar es la situación para Chile, ya que tampoco podrá contar con un defensor importante para su equipo como Guillermo Maripán ni con su capitán Arturo Vidal. Además de esas bajas por suspensión, Alexander Aravena fue descartado debido a un problema físico, por lo que se reducen las opciones en ataque para Ricardo Gareca y es muy probable que volvamos a ver a Alexis Sánchez desempeñándose en la posición de falso 9. Por otro lado, el historial de enfrentamientos entre ambas selecciones por eliminatorias jugando en casa de Bolivia muestra una ligera superioridad de Chile, ya que La Roja ha obtenido 4 victorias por 3 de la Verde y un empate. En esa línea hay una clara disyuntiva, ya que por historia Chile sería favorito, pero la actualidad nos indica una realidad diferente, ya que si bien Bolivia ocupa también zona de eliminación directa, su rendimiento jugando en casa ha sido superior al de Chile y esta es la primera vez que se verán las caras a los más de 4.000 metros sobre el nivel del mar de la ciudad El Alto. Paraguay fue la primera selección que sacó un punto en ese recinto y posteriormente Uruguay siguió ese camino y ahora Chile tiene la difícil tarea de obtener un mejor resultado que esas dos selecciones que ya están prácticamente clasificadas al Mundial. En ese sentido, en mi pronóstico, el primer resultado que descartaría es una victoria de Chile. Por lo tanto, el resultado más probable es que Bolivia gane o empate, pero la pérdida de Ramiro Vaca ha hecho que el equipo inevitablemente pierda profundidad, además de los remates de larga distancia, que son un recurso muy importante en la altura, por lo que a Bolivia se le dificultará anotar goles y entonces mi predicción es que habrá un empate. Seguimos con el segundo partido de la fecha en el que Uruguay recibirá a Venezuela en Montevideo. Este encuentro se llevará a cabo a las 7 de la noche hora venezolana y 8 de la noche hora uruguaya. Aquí hallamos a dos selecciones que dependiendo del resultado final se podrían convertir en rivales muy directos. Por un lado, los uruguayos buscarán obtener la victoria para sacarle 6 puntos de ventaja a la Vinotinto y de esa manera no poner en riesgo su clasificación directa al Mundial. Por otra parte, y como es evidente, tras derrotar a un rival directo como Bolivia, ahora los venezolanos tienen la ilusión de meterse en la pelea por ocupar los 6 primeros lugares. En esa línea, los uruguayos están obligados a mejorar su desempeño como locales, ya que son varios los partidos en los que no han conseguido la profundidad que se necesita para cerrar sus partidos con relativa tranquilidad, y en sus últimos 4 encuentros jugando en Montevideo, los charrúas únicamente han podido vencer a Colombia por 3-2 gracias a un gol en el último minuto, pero en los 3 encuentros restantes ni siquiera fueron capaces de romper el cero. En esa línea es evidente la deuda de la Celeste jugando en casa y tras haber caído ante Paraguay en Asunción por 2-0, ahora Marcelo Bielsa deberá reconformar el equipo titular con la inclusión de Rodrigo Bentancur, quien regresa tras cumplir su suspensión. El jugador del Tottenham tiene un rol importante en el equipo charrúa y su inclusión podría mejorar el juego del equipo local, ya que en sus últimos encuentros ha carecido de profundidad y más aún con las bajas de Federico Valverde y Darwin Núñez, quien es el habitual delantero titular pero está cumpliendo una suspensión que le permitiría jugar recién en el último partido de las eliminatorias. Por el lado de Venezuela no presenta bajas llamativas, pero sí tiene una deuda en cuanto a sus resultados como visitante, ya que en sus 7 partidos jugados fuera de casa únicamente ha logrado rescatar 2 puntos producto de los empates obtenidos frente a Brasil y Perú. Y en cuanto al historial entre ambas selecciones jugando en casa de Uruguay, la superioridad charrúa es evidente con 7 victorias celestes por 1 de la Vinotinto y 2 en
empates. Este dato le da el favoritismo histórico al equipo local, pero en la actualidad, la Vinotinto es un equipo que ha logrado mayor entendimiento que Uruguay y eso lo perfila a ser un rival realmente complicado que podría dar la sorpresa considerando las bajas importantes en el equipo de Marcelo Bielsa y tomando en cuenta esos factores, mi predicción para este partido es que habrá un empate. Seguimos con el Argentina versus Colombia que tendrá lugar en el Estadio Monumental de Buenos Aires a las 7 de la noche hora colombiana y 9 de la noche hora argentina. La albiceleste ya está oficialmente clasificada al Mundial y está aprovechando estos últimos partidos de eliminatorias para probar a nuevos elementos que se empiezan a desenvolver de la mejor manera en el equipo y se perfilan a ser piezas clave en un futuro no muy lejano. Ese es el caso de Thiago Almada, quien en el último partido frente a Chile se hizo presente a través de una asistencia para Julián Álvarez. En esa línea, Argentina cuenta también con otro jugador joven interesante como Franco Mastantuono, quien podría jugar el Mundial de Clubes con el Real Madrid. A ellos se les puede sumar también nombres como Nico Paz o Giuliano Simeone, que tratarán de mostrar su mejor nivel en estos últimos partidos de eliminatorias para que de esa manera Scaloni los lleve a la próxima cita mundialista. Y en cuanto al visitante, que es Colombia, los dirigidos por Néstor Lorenzo llevan 5 partidos sin conocer la victoria. Los cafeteros entraron en una racha negativa preocupante que los ha conducido a ocupar actualmente el sexto lugar y a estar solo 3 puntos por encima de Venezuela. En esa línea, si Colombia no levanta cabeza lo antes posible, podría peligrar su clasificación directa al Mundial. Por ello, para los visitantes será importante sumar por lo menos un punto y de esa manera asegurarse de que su ventaja sobre Venezuela no sea únicamente por la diferencia de goles. Sin embargo, Colombia llega a este encuentro tras empatar a 0 en casa frente a Perú, mostrando una versión deslucida en su juego y con muy poca profundidad. Y en parte ese rendimiento se puede explicar a partir de las bajas que hubo en el ataque del equipo colombiano, pero ahora podrán contar con Luis Díaz, quien es el máximo anotador del torneo al igual que Lionel Messi con 6 tantos, y con la presencia del futbolista de Liverpool, lo esperable es que el equipo de Lorenzo muestre mejorías en ataque, aunque hay ciertas dudas sobre quién debería ser el delantero centro titular. Y en cuanto al historial de enfrentamientos entre ambas selecciones, jugando en casa de Argentina, este resulta favorable para el equipo local, con 6 victorias albicelestes por 1 de Colombia y 2 empates. Aunado a ello, la actualidad de ambas selecciones consolida al equipo local como el favorito a llevarse la victoria, por lo que mi pronóstico para este partido es que Argentina será el vencedor. En el siguiente duelo, Brasil recibirá a Paraguay a las 9:45 de la noche, hora brasileña y hora paraguaya. Se trata de un duelo muy interesante, ya que históricamente ambas selecciones han forjado una rivalidad en Sudamérica y el momento de ambos invita a pensar que veremos un partido bastante parejo. Por un lado, Brasil está cerrando una de sus eliminatorias más deslucidas desde que se juega en el formato de todos contra todos, al punto de que actualmente han optado por confiar en un director técnico no brasileño como Carlo Ancelotti, cuyo debut visitando a Ecuador no fue precisamente auspicioso, ya que empataron 0-0 sin mostrar una mejoría notable en el ataque de la Canariña, que volvió a ser un equipo carente de inventiva en los últimos metros, pero que ahora para este encuentro frente a los guaraníes podrán contar con el regreso de Rafinha, quien no había jugado en el partido anterior debido a una suspensión y ahora tiene altas probabilidades de ser titular. El último partido jugado entre ambos equipos fue en Asunción, en donde Paraguay logró imponerse por la mínima, y ahora los dirigidos por Gustavo Alfaro buscarán replicar ese buen resultado con la confianza que les da el haber mostrado un buen rendimiento en los últimos partidos, además del deseo de mantenerse invictos bajo el mando del
el director técnico argentino. Aún así, el historial jugando en casa de Brasil es bastante desfavorable para los guaraníes, ya que en los 9 partidos que han disputado, el equipo local se llevó la victoria en 7 ocasiones, concediendo únicamente 2 empates. Recordemos que la verde amarela nunca había sido vencido en su casa hasta esta edición de las eliminatorias, en donde Argentina le sacó los 3 puntos y por lógica Paraguay nunca le ha podido ganar en condición de visitante. Sin embargo, la actualidad del equipo de Alfaro invita a pensar que el escenario es propicio para intentar lograr esa hazaña, ya que los jugadores de la Canariña se encuentran en un proceso de adaptación a las ideas de Carlo Ancelotti, quien ya conoce a algunos de sus dirigidos, pero su tarea de mejorar el funcionamiento del equipo apenas acaba de comenzar. Tomando en cuenta ello, mi predicción para este partido es que veremos un empate. Finalmente, la fecha 16 se cerrará con el partido entre Perú y Ecuador, que tendrá lugar en el Estadio Nacional de Lima a las 8:30 de la noche, hora peruana y hora ecuatoriana. En este caso, los objetivos que persiguen ambas selecciones son diametralmente opuestos, ya que mientras Ecuador busca ser el segundo clasificado de manera oficial, Perú está obligado a sumar en este partido para evitar su eliminación matemática y mantenerse con vida para la fecha doble de septiembre. Es por ello que el equipo dirigido por Óscar Ibáñez tiene la responsabilidad de mejorar notablemente su rendimiento en ataque tras no haber encontrado claridad en su partido anterior frente a Colombia en Barranquilla. En el duelo frente a los cafeteros, la blanquirroja mostró un buen nivel defensivo, pero ahora en una situación límite, Perú está obligado a proponer. Y más aún teniendo en cuenta que si Venezuela gana o empata su partido de esta fecha, la blanquirroja tendría que ganarle a Ecuador para no ser eliminado. En todo caso, si el local pierde este partido, ya no tendría posibilidades matemáticas de aferrarse al milagro de conseguir el repechaje. Y con la finalidad de sacar un resultado favorable frente a la Tri, Óscar Ibáñez tiene la responsabilidad de elegir el equipo más competitivo posible de acuerdo a su convocatoria, en donde a diferencia del partido con Colombia, ahora sí podría contar con André Carrillo, quien es uno de los jugadores más importantes del equipo y que además le brinda a su selección esa cuota de jerarquía necesaria para enfrentarse a rivales que están acostumbrados a desempeñarse en grandes ligas. Por el lado de Ecuador, es importante decir que a pesar de que están bien encaminados y prácticamente clasificados al Mundial, en sus últimos 2 partidos han vuelto a tener dificultades para generar ocasiones claras de gol, y hasta cierto punto eso sería aceptable considerando que el último rival fue Brasil, pero en el partido anterior también empataron sin goles en casa de Chile con un equipo bastante titular. Ahora, para este duelo frente a Perú no podrán contar con Gonzalo Plata, quien fue desconvocado a pedido del Flamengo ya que está lesionado, y la presencia de Ener Valencia aún no está confirmada ya que fue convocado mientras se recuperaba de una lesión, y su importancia para este duelo es innegable considerando que en el último partido entre ambas selecciones, Ener Valencia fue el autor del único tanto con el cual Ecuador venció a la blanquirroja e inició este camino que actualmente lo tiene en el segundo lugar de la tabla. Como dato adicional, podemos notar que la Tri es el equipo con la mejor defensa del torneo, ya que únicamente han encajado 5 tantos, mientras que Perú tiene el peor ataque de estas eliminatorias, por lo que el equipo local tendría que subir notoriamente su eficacia con respecto a los partidos anteriores para de esa manera aspirar a una victoria frente a Ecuador. En cuanto al historial de enfrentamientos directos jugando en Perú, la blanquirroja venció en 3 oportunidades, mientras que Ecuador lo hizo en 2 ocasiones, consiguiendo 3 empates. Esto quiere decir que si tomamos únicamente en cuenta el historial, Perú es ligeramente favorito, pero la actualidad de Ecuador es muy superior a la del equipo local. Sin embargo, mi predicción para este partido es que habrá un empate. Ahora veremos cómo quedaría la tabla de posiciones en caso de cumplirse mis pronósticos. Recuerda dejar los tuyos en la caja de comentarios,
darle manito arriba al video y suscribirte activando la campanita. Entonces, en caso de cumplirse mis predicciones, la tabla quedaría de la siguiente manera. Argentina se mantendría en el primer lugar con 37 puntos, ya cerca de los 40. Ecuador en el segundo puesto con 25 puntos, al igual que Paraguay, que ocuparía el tercer lugar, mientras que Brasil sería cuarto con 23 puntos, Uruguay quinto con 22 puntos, Colombia sexto con 21 puntos, Venezuela séptimo y en zona de repechaje con 19 puntos, Bolivia octavo con 15 puntos, Perú noveno con 12 puntos y Chile cierra la tabla en el último y décimo lugar con 11 puntos. Entonces, esas han sido mis predicciones para la fecha 16 de las eliminatorias. Hazme saber las tuyas en la caja de comentarios, deja tu manito arriba y difunde el video con una compartida. Por lo pronto yo me despido recordándote que te ha hablado Samiel y gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente.